Listo, no, vamos a darle pues inicio a la tercera clase. Hoy vamos a ver un repaso de ejercicios, una introducción a la programación orientada a objetos, qué es eso, qué es un paradigma y qué es el paradigma de programación orientada a objetos de manera pues resumida, porque solo lo vamos a ver pues para poder tener como las bases y conocer qué son los métodos que los vamos a estar utilizando. Luego vamos a ver cómo ingresar datos por consola y vamos a estar haciendo unos ejercicios, quizás los mismos ejercicios que están en el taller, pero ya con este nuevo conocimiento. Entonces, por aquí yo tenía el taller. Entonces, vos no lo hayas revisado, listo. Si quieres, le damos un ejercicio y me decís qué tan, qué tanto te sentís de capacidad para, por ejemplo, hacerlo. Y yo te leo uno y decís como sería capaz o no sería capaz. Vamos, por ejemplo, no sé, este. Juana le pide a Camila que cada que el profesor entre al salón, marque una raya en su cuaderno. Sabiendo que el profesor Tomás entra una cantidad conocida de veces durante la jornada y tiene en cuenta que, espere, no me reí. Juana le pide a Camila que cada que el profe entre al salón marquen una raya en su cuaderno, sabiendo que el profesor Tomás entra una cantidad conocida de veces cada que tocan el timbre de cambio de clase y además Camila tiene en cuenta que durante la jornada ven 6 clases, ¿cuántas rayas Juana marcará en el cuaderno? ¿Cómo lo ves? Sí, ese podemos hacerlo, a ver. Pero si yo te digo que lo hagas, ¿serías capaz? ¿O crees que no te haría tanto? No sé, tocar intentarlo, a ver. Inténtalo pues. Voy a intentarlo aquí. Hola Juan. Entonces Juana le pide a Camila que cada que el profesor entre al salón marque una raya en su cuaderno. Sabiendo que el profesor Tomás entra una cantidad conocida de veces. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, int, ¿cómo se llama eso? Como count sería. A ver, ¿cómo se le dice eso en inglés? Cantidad, para estar seguro. Toca hacer un contador Amount. cada vez Sí, que... amount. Perdón. Es que no, no me acordaba cómo era en inglés. Amount. Eh, Aquí, pues los ejercicios los estamos haciendo poniendo pues variables quemadas. Entonces, pues para que sepas. Entonces aquí ponemos cualquier número. Pongamos 12. Punto y coma. Juana le pide a Camila que cada que el profesor entre el salón marque una raya en su cuaderno, siendo que el profesor Tomás entra una cantidad conocida de veces, que es este amount. Cada que tocan el timbre de cambio de clase y además Camila tiene en cuenta que durante la jornada ven 6 clases, ¿cuántas rayas van a marcar en el cuaderno? Eh, ¿cómo crees que sería aquí la... Hola, Lau. ¿Cómo sería Hola, la buenos lógica días. aquí? ¿Cómo amaneciste? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Cómo crees que sería aquí? Bueno, estamos viendo este ejercicio. Juana le pide a Camila que cada que el profesor entre al salón marque una raya en su cuaderno, sabiendo que el profesor Tomás entra una cantidad de veces cada que tocan el timbre de cambio de clase y además Camila tiene en cuenta que durante la jornada ven 6 clases, ¿cuántas rayas Juana marcará en el cuaderno? A ver, antes de echar código, lógicamente, ¿cómo sería esto? Pues, o sea, ¿qué fórmula ustedes tendrían en la cabeza para hacer esto? ¿Cuál sería la fórmula de cuántas rayas marcará Juana en el cuaderno? Reléanlo si quieren ahí con calma.
¿Les ocurre algo? O si ustedes les dicen, les ponen este problema matemáticamente y les dicen que saquen una fórmula, ¿cuál sería la fórmula de esto? Listo, no le llegó nada a la mente. Listo. Aquí, pues, uno semánticamente puede traducir las palabras a matemáticas. Cuando ustedes ven veces, siempre que ustedes les hablen de veces, eso es una multiplicación. Entonces, sabiendo que el profesor Tomás entra una cantidad de veces, cada que tocan el timbre de cambio de clase, y además Camila tiene en cuenta que durante la jornada de 6 clases, las rayas que marcará eh, Juana, pues simplemente es las veces que entra el profesor, que es un número conocido, entonces la fórmula sería como rayas igual a veces que entra al salón multiplicado por 6 porque son 6 clases. O sea, eh, Juana le pide a Camila que cada que el profesor entre al salón marque una raya, ¿sí? O que cada que el profe entra al salón, ella marca una raya en el cuaderno. Sabiendo que el profesor Tomás entra una cantidad de veces cada que tocan el timbre, o sea, por cada clase entra una cantidad de veces conocida, básicamente se traduce en eso. Entonces, ¿cuánto es? Las 6 clases por las veces que el profesor entre por clase al salón. Esa sería la fórmula. ¿Se la pillan? O la sienten enredada. La fórmula sería rayas es igual a las veces que entra el profesor por 6 porque son 6 clases, aquí te dan el número. Entonces, este era el más sencillito. Aquí ya simplemente es rayas, que sería row, que es strips, line, cordero line. Entonces sería int line igual a amount 6. Aquí podemos imprimir eso si queremos, pues. System, cantidad de rayas. Ponemos lines y ya. Está más sencillito. Pues este de los que puse, yo sentí que era más sencillo. Y ahí nos da. Ven, una pregunta. Cuéntame. Digamos, el número 12 que pusiste ahí es asumiendo que el profesor entró 12 veces. Sí, acuérdate que los ejercicios los estábamos haciendo quemando pues las variables. Ok, gracias. Sí, yo sé que tú ya habías puesto ahí los ejercicios que habías hecho, ingresarlos por consola Ajá. y te habías adelantado un poco, pero la idea era pues quemar los datos. Ah, listo, dale, dale. Gracias. ¿Esto qué es? Adelante. Ah, ujú. Ah, este no me deja meter enteros en este print. Bueno, vamos a enseñar una cosita aquí para transformar datos entre
unos datos y otros, que se llama parsear. Ven, Parsear, ahí cuando tú estás citando las líneas en el momento de imprimir la respuesta, ¿no sería más lines en vez de coma? podría ser. Mira, esa sí te da. Mm, 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 mm. Ah, vea, perfecto. Y yo creo que, muy bien, Lau. Voy a ver una cosa, desde que llegamos. Ver, sí, no, sí, ya. Yo quiero ver una cosa aquí. Hacemos esto. Yo creo que estos argumentos. Eso se puede pasar con coma. Ah, listo. Ya. No, es que estaba aquí confundiendo cosas de Python con Java. Hola, Alejo. Listo, no, eso era algo mío. Sino que en Python, entonces ahí por costumbre, en Python uno puede ir juntando lo que quiere imprimir con comas. Entonces, aquí no puede. Sí, perfecto. Entonces con un más. Bueno, ahí lo que estaba haciendo era intentar convertir enteros, este que es de tipo entero, a tipo string. Eso se puede hacer. Eso se ve muchísimas veces. Uno muchas veces necesita convertir los enteros a cadenas de palabras o, o números a caracteres y cosas así. Para eso existen métodos que se llaman parseo. Un parseo es esa conversión. Entonces, por ejemplo, para pasar un entero a un string sería así. Integer.string y le metemos adentro el entero. Para que pues vayan sabiendo eso y lo tengan en el radar. Listo, no, ese era el ejercicio. Tienen que comenzar a hacer más los ejercicios del taller porque si no, no van a afianzar conocimiento y se van a quedar. Entonces, los que no han hecho este taller, les dejo la tarea de que después de clase se pongan a hacerlo. Pero listo, continuemos. Entonces, voy a ver como un repasito de ejercicios. Igual ahorita vamos a hacer estos mismos ejercicios con algo nuevo que les voy a enseñar. Entonces, hoy vamos a empezar a aprender algo que se llama programación orientada a objetos. No se abrumen con eso, ya les voy a explicar un poquito qué es eso, pero simplemente para que ustedes tengan en cuenta, al principio cuando se programaba, eh, todo el código, eso era mero desorden. Eso es como si en una fábrica de hacer botones no tuvieran las secciones especificadas, sino que todo está revuelto por todos lados y todo el mundo hace de todo y eso es mero desorden y obviamente es menos eficiente. Entonces cuando se empezó a programar, todo eso se le llamaba código espagueti. El código era un chorrero de instrucciones larguísimos en un solo archivo y las instrucciones saltaban entre el código. Entonces primero iba abajo, después arriba, después a otro lado y eso era en un solo archivo, un archivo de 40.000 líneas de código, eso no lo entendía nadie, era mero desorden. Entonces, se comenzaron a tener algo que llaman los paradigmas de programación. Entonces, ¿qué es esto? La palabra paradigma es una palabra hermosa que me encanta y así a grosso modo significa un ejemplo o modelo de algo. O sea, es una forma de hacer las cosas. A mí me gusta definirlo más como un estilo eh, de, de cómo ejecutar algo para llegar al objetivo y que nace de una necesidad recurrente en algún sector. ¿Cómo así? En el sector industrial se tenía que todo se hacía a mano y era repetitivo, repetitivo, repetitivo. Entonces llega un momento en el que es tan repetitivo que se tiene como una forma más eficiente de hacer las cosas.
Entonces la gente nueva que vaya a llegar al sector va a encontrar un paradigma de cómo se hacen las cosas para no cometer los errores que cometieron sus antepasados y tener una forma muy eficiente de hacer las cosas. Entonces, en la programación existen varios estilos de programación. Entonces, nosotros le llamamos paradigmas de programación. Entonces, ¿qué son los paradigmas de programación? Aquí en software a lo que nosotros nos concierne, es una manera o estilo de programación de software. Existen diferentes formas de diseñar un lenguaje de programación y varios modos de trabajar para obtener los resultados que necesitan los programadores. Hay muchas maneras, o sea, la programación, para que ustedes tengan en cuenta, es como un arte. Hay muchísimas maneras de hacer arte. Programar es un arte, o sea, nadie te va a decir, mira, es que este ejercicio se hace específicamente así y es la única manera de hacerlo para lograr lo que uno quiere, ¿no? Hay infinitas formas de hacer las cosas en la programación, pero se tienen unos paradigmas para guiarnos de una mejor manera. Entonces, dentro de estos paradigmas hay dos grandes grupos, que están la programación declarativa y la programación imperativa. No se me pierdan aquí, esto es muy importante. Entonces, que esto sea más teoría, esto es bastante importante. Entonces, ¿qué son estos dos grandes grupos? La programación imperativa, sí sé, es programar eh, teniendo una secuencia de operaciones a realizar. Es algo muy específico. Es una secuencia detallada de operaciones para llegar al resultado. Y el paradigma declarativo se especifica el resultado que uno desea, no cómo lograrlo. ¿Cómo así? En la programación imperativa vamos a tener una programación que es muy detallada de cómo nosotros queremos que el computador haga las cosas. En específico, mira, nosotros queremos que la haga así, 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 va a sumar así, va a restar así, va a multiplicar así, me va a hacer esta potenciación así. Es muy específica. La declarativa es más como, hey, mira, yo quiero obtenerle el cuadrado de este número. Y el lenguaje de programación que tenga este paradigma va a estar más orientado como, ah, usted necesita eso, listo, yo se lo hago. Y es más como ese estilo. Entonces, más que todo, van a ver que los lenguajes que predominan son los lenguajes imperativos. Pero hay cierto sector de la industria que maneja lenguajes declarativos y son muy bien pagos, pero muy bien pagos, porque muy poquita gente lo sabe y son bastante útiles. Pero es una forma de programar totalmente distinta, es como si uno aprendiera a programar desde cero. Listo. Entonces aquí, dentro de los declarativos, tenemos la programación funcional y la programación lógica. Esta programación funcional básicamente son lenguajes de programación donde todos son funciones. Y eso es como si uno estuviera haciendo matemáticas literalmente. Uno le define como las transformaciones matemáticas, cómo van a ser las funciones, qué tipos de valores van a volver. O sea, tú lees eso y es como si estuvieras leyendo un archivo matemático. Es súper interesante. Y la programación lógica, que todo funciona con booleanos. O sea, todo funciona con verdadero y falso. Verdadero y falso, verdadero y falso. Y más adelante, cuando estemos viendo uno de los problemas de programación más famosos del mundo, vamos a ver cómo sería en la programación lógica para que ustedes vean que es muy interesante. Y ahora, el grupo que más nos interesa a nosotros, que es la programación imperativa. Y aquí tenemos la programación orientada a objetos, que es el paradigma que utiliza Java. Entonces, este es el que más nos concierne a nosotros en el curso. Y después están el visual, orientado a eventos. Este orientado a eventos, por ejemplo, se usa mucho en la web. Que este orientado a eventos es como esperar a que pase algo. Y entonces, cuando pase el evento, yo hago algo. O sea, digamos, esta web está esperando a que yo haga algo. Entonces, yo cuando le doy clic aquí, él dice, ah, le dio esta imagen. Ejecuta el evento que me muestra esta imagen al lado derecho. Eso es como la programación orientada a eventos. También hay una parecida a la programación orientada a eventos que es la programación reactiva, que es como reaccionar a lo que sucede en el entorno, orientada a aspectos y un montón hay muchos paradigmas. El más utilizado es orientado a eventos
Y hoy en día con JavaScript, que es la web, también orientado a eventos y reactivo. Listo. ¿Qué es esto de programación orientada a objetos? Básicamente Java toma todo como si fueran objetos. O sea, vamos a programar en un universo donde nosotros creamos objetos y esos objetos nos ayudan a lograr lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una fábrica de ropa, entonces vamos a hacer un objeto que va a ser la máquina elástica que va pasando la ropa de concepción. Después vamos a tener un objeto que sea, una persona también puede ser un objeto, una persona objeto que sea el que vaya quitándole las lanitas. eh, otro objeto que sea, no sé, una máquina de costuras que vaya haciendo la costura, otro objeto que sea la máquina de coser. Entonces todo se programa orientado a eso, precisamente, como que a todos son objetos. Más adelante vamos a ver mucho más esto. Esto es tema mucho más adelante, pero para que ustedes puedan comprender lo que yo les voy a explicar hoy, necesito que tengan como en cuenta más o menos los conceptos y se vayan familiarizando con eso. Entonces, en los objetos ya lo que nos concierne en la programación, los objetos tienen varias cosas. Entonces, los objetos tienen. Bueno, yo creo que por aquí hay una imagen que muestra eso. Ah, ah, ah. Por aquí no está. Oh, oh, oh. Nah, yo se los digo mejor. Listo, entonces, en los objetos vamos a tener algo que llaman las clases. ¿Qué son estas clases? Son como plantillas. ¿Cómo así que plantillas? Son como esos bases, por ejemplo, cuando uno hace galletas de estrellas, que uno le echa la crema ahí encima, es como si fueran esas bases donde nosotros tomamos esas bases para, para crear un objeto, como una fabriquita pequeña que nos da los objetos, como digamos, una fábrica de hacer, nosotros queremos hacer máquinas de planchar, pues, pero queremos hacer planchas. Entonces es una fábrica que nosotros le decimos, hey, mira, yo quiero una plancha que tenga estos colores, este tamaño, con esta velocidad, que saque tanta agua. Entonces la clase es como la plantilla de donde obtenemos el objeto. Luego vamos a tener atributos, que los atributos son las características del objeto, los atributos que nosotros le queramos poner. Esto no lo vamos a programar hoy, pero para que tengan en cuenta es como, yo quiero hacer una clase que me haga planchas. ¿Y qué atributos quiero que tenga esa plancha? Dependiendo de lo que yo necesite. Entonces, digamos, que yo quiero que las planchas que yo haga tengan color. Entonces, cada plancha tiene su color distinto, un tamaño. eh, no sé, si la cubierta es de plástico o es de aluminio, no sé, cualquier cosa. Entonces, esos atributos son las características del objeto y después vamos a tener unos métodos. Que estos métodos que son como si fuera lo que puede hacer el objeto. ¿Qué puede hacer el objeto? Por ejemplo, la plancha, digamos, no sé, ¿qué hace una plancha aparte de planchar? Planchar. Pero no sé, digamos, una persona, digamos que tenemos un objeto persona que tiene sus atributos de edad, color de cabello, color de ojos, no sé, altura, peso, que los métodos de esa persona sean comer, correr, escribir, leer, o sea, las acciones que puede ejecutar el objeto. Y eso es lo que nos vamos a ingresar, vamos a ver más nosotros en este momento. Entonces, ahora sí les puedo explicar un poquito más de qué es esta estructura. Y básicamente, aquí tenemos la clase, que esto en un sentido conceptual no tiene realmente como que sea una clase como en específico, sino que esta clase es para nosotros, el objetivo es que nosotros podamos ejecutar las cosas. Porque en Java nosotros no podemos ejecutar nada que no esté dentro de una clase. Entonces necesitamos una clase sí o sí, así que crean esta clase que se llama main.
Y adentro de main, el único método que tenemos, entonces, ¿qué separa la clase? Simplemente unas llaves. Lo que está dentro de estas dos llaves es la clase main. Por ejemplo, si yo creo una clase persona acá, las clases van con mayúscula, las variables con minúscula. Eso es lo que les decía en la primera clase. Entonces, todo lo que esté dentro de estas dos llaves hace parte de la clase persona. Y si quiero otra clase que sea auto, vehículo, también, pues, o sea, todo lo que esté aquí dentro va a ser de la clase vehículo. Bueno, entonces, ya aquí dentro vamos a tener los métodos. Entonces, en la clase main, que solo sirve pues como para ejecutar las cosas, vamos a tener un método que se llama main. Este método main es muy importante. Eso es una palabra clave para Java que le indica a Java dónde ejecutar el programa. Él siempre va a ir donde diga main, que es como principal, o sea, el método principal. Si usted dice main, él va a buscar esto y va a ejecutar ahí. Si yo corro esto de acá, él me va a buscar el método main y lo que está dentro del método main es lo que me va a ejecutar. Por eso nosotros lo que hacemos es programar aquí adentro. Porque él va y dice, listo, tengo la clase main y ahora dentro de la clase main, que son estas dos llaves de acá, voy a ir a buscar un método que se llame main para yo ingresar ahí y ejecutar. Entonces, listo, eso es todo. Nosotros ya a partir de eso podemos hacer todos los métodos que queramos ahí para abajo. Entonces, aquí podemos hacer otro método. Para que vean, vamos a copiar y pegar esto. Ahorita les explico qué es la estructura. Entonces podemos tener todos los métodos que queramos. Obviamente, todos tienen que tener un nombre único. Entonces vamos a poner main 2, main 3. Eso ya no le importa a Java, pues Java no. Para Java main 2, main 3, main 4 es lo que sea. A él le importa es ir a buscar main. Entonces miren, podemos tener los métodos que queramos aquí adentro. ¿Cómo vamos hasta ahí? Mucha información. Pero es como una introducción para que sepan qué son los métodos. ¿Cómo se sienten hasta ahí? ¿Se sienten enredados en algo que no entendieron? La verdad, yo sí me siento muy enredada. Sí, es normal, es normal. ¿En qué te sientes enredada? Ay, en todo. En todo, en todo. A ver, ahora les explico esto de otra manera. Tal vez haciendo un ejercicio, pero simplemente son estos cuatro conceptos. Objetos, los objetos se crean de las clases, sino que esto de aquí que yo les estoy diciendo aquí, no lo van a entender hasta que hagamos objetos. De hecho, ahorita vamos a ver cómo se ingresan datos por consola. Entonces, vamos a hacer esto para que ustedes vean a qué me refiero yo con clases y objetos. Entonces, esto lo tenemos por acá. Esto no es. Nosotros podemos ingresar datos por consola. Esto no lo quiero mostrar. Uy, listo, entonces, vean, aquí van a entender un poquito más de qué me refiero yo con clases y objetos. Aquí lo que vamos a hacer es importar una clase que se llama Scanner. Tú ya la has usado, Lau. Esta clase de Scanner lo que nos permite es, eso tiene sus métodos y esos métodos nos permiten hacer ciertas cosas. Entonces, hay clases que son nativas de Java, entonces no es necesario que las importemos. Este importar es como decirle a Java, hey, tráeme esta clase. Pues yo sé que vos tenés por ahí una clase que se llama Scanner y yo la necesito, tráeme la que la voy a utilizar. Hay unas clases que son nativas, o sea, que él trae por defecto como System, que es el que nos ayuda a imprimir, y otras clases que no son necesario traerlas. Por ejemplo, las clases de los datos. Por ejemplo, integer, esta es una clase, si no estoy mal. Entonces aquí, sí, esta la podemos, no sé, salary. Y este sería como la clase del dato tipo entero. Ya van a entender un poquito más lo que estoy diciendo. Es que es difícil de comprender al principio. Entonces, aquí con Scanner, ya nosotros vamos a hacer esto que está aquí para poder pedir datos por consola. Entonces, aquí tenemos la clase, que es como la plantilla. Ya la trajimos. Ahora, como se crea un dato, se crea un objeto. Ahora sí vamos a crear el objeto, que el objeto es como
coger la plantilla y ya coger el molde y llevarlo a algo concreto, que ya sí es el objeto como tal. Entonces aquí vamos a crear un objeto de tipo escáner y aquí le decimos nuevo, o sea, esto va a ser de tipo escáner y para crearlo le decimos, créame un nuevo escáner. Y esto de system.in es coger algo de la clase system que nosotros le pasamos. Aquí esto lo que nosotros estamos haciendo es pasarle ciertos atributos que él necesita para ser creado, que es esto de acá. Entonces, primero aquí está la clase, pero aquí ya tenemos el objeto. Ya tenemos un objeto de tipo escáner que nos va a ayudar a obtener datos de la consola. Entonces nosotros le podemos decir acá, imprimimos que nos ingrese un número y ahora con un método del objeto y de la clase scanner que se llama nextLine, aquí leemos la siguiente línea que nos pase el usuario por consola. Entonces, digamos, number. Bueno, siempre nos va a ingresar un objeto de tipo string para que sepan. Ve un dato de tipo string. Y ya aquí decimos el número es. Entonces vamos a hacer esto acá. Vamos a ejecutarlo. Y aquí nos va a pedir ingrese un número. Eh, 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 number. Que nos va a decir ingrese un número. Nosotros le decimos el 133, 123 y él nos dice el número es 123. Entonces, este objeto ¿qué hace? Este objeto literalmente es un escáner que sirve para escanear cosas. En el caso de nosotros queremos escanear lo que nos ingresen por consola, lo que el usuario nos digite a nosotros. Entonces, esta clase escáner nos da lo que necesitamos para pedir datos por consola. Entonces aquí primero creamos un objeto de tipo scanner, después que se llama myObject, después imprimimos ingrese un número para pues imprimir como que el usuario sepa que queremos nosotros y después y declaramos e inicializamos una variable que se llama number que va a ser lo que pidamos por consola, que es el objeto .nextLine, que este método es un método del objeto que nos pide la siguiente línea que el usuario ingrese por consola y ya después imprimimos. Ya aquí me entienden un poquito más a qué me refiero con clase y objeto. Igual eso lo vamos a ver más adelante, porque lo que a nosotros nos importa son los métodos. Esto, por ejemplo, es un método en estos momentos y vamos a crear unos métodos. Claro, ¿cómo te sientes aquí un poquito más o todavía sigues muy perdida? No, no, ya tengo más claridad. Gracias. Listo, sí, sino que esto de los paradigmas es un poquito difícil de coger, sino que precisamente también necesita explicarle qué son esto de los objetos y la programación orientada a objetos, porque muchas veces enseñan en los cursos como, ah, mire, así pedimos algo por consola, y es como, bueno, ¿y qué estamos haciendo ahí? ¿Qué es todo esto? Y la gente simplemente copia y pega y no sabe qué es lo que está haciendo, pero aquí ya, si yo les explico un poquito qué son los objetos y las clases, ya ya van a entender un poquito más. O sea, nosotros aquí es como decir nosotros estuviéramos llamando a la fábrica escáner. Una fábrica que nos hace escáneres, como, hey, te voy a necesitar para hacer escáneres. Y aquí yo le llego y le digo, listo, hágame un escáner que se va a llamar MyObject y me lo traes. Entonces él llega y fabrica un escáner, te lo da. Y ya tú con el escáner puedes hacer ciertas cosas, que es pedir datos por consola. Entonces aquí pides un dato por consola. Listo, vamos a dejar esto aquí y vamos a ver cómo es la estructura de un método, que es lo que a nosotros nos concierne más. Entonces, esto lo tenía por acá. Listo. Entonces, ¿cómo es la estructura de un método? Que ustedes ven aquí un montón de cosas cuando se crea un método. Entonces, un método tiene lo siguiente. Esto por ahora lo vamos a quitar para que no se enreden tanto. Mm, 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 mm. Sino que es que aquí no cae. Pero bueno, vamos a hacer así. Yo creo que.
Así se ve mejor. No, como esto por acá. Ahora sí. Listo. Entonces, ¿cuál es la estructura para crear un método? Primero, algo que se llaman los especificadores. Estos especificadores es lo que ustedes ven acá. Y esto básicamente es para el acceso al método. ¿Qué es eso? Eh, eh, ¿A qué nivel de acceso van a tener los usuarios para poder acceder a ese método? O sea, por ejemplo, este public significa que cualquiera que cree un objeto de la clase main va a poder acceder a este objeto main. Él va a poder acceder a este método main. O sea, si yo llego y creo otro archivo acá, y yo aquí adentro creo un objeto main, yo voy a poder acceder a este método main. Este, por ejemplo, este objeto del escáner, que es NextLine, probablemente sea un objeto público. Simplemente hay tres tipos, así que no es muy complicado. Está el público, el protegido y el privado. El privado es que solo dentro de la clase, o sea, solo lo que esté aquí adentro puede acceder a ese método. El protegido es que lo que está en el mismo paquete. Después les explico qué es paquete, que ya tiene mucha información. Y el público es que cualquiera puede acceder al método. Entonces, el especificador de simplemente esto es para saber qué acceso va a tener el método hacia los usuarios y hacia el mismo programa. Después vamos a tener el tipo de dato que devuelve. Aquí necesitamos nosotros especificarle si va a devolver un entero, o sea, si el método nos va a regresar un entero, un booleano, un string, pues los métodos, el tipo de datos que ya vimos. Después el nombre del método y abrimos dos paréntesis. Yo creo que esto se borra aquí. Y dentro de estos paréntesis vamos a tener una lista de parámetros. O sea, lo que recibe el método para ejecutarnos a nosotros las cosas. Por ejemplo, este método no recibe nada. O sea, él no necesita nada para pedir un dato por consola. Pero a veces puede que necesite algo. Por ejemplo, este println sí recibe algo. Que recibe, ¿qué es lo que recibe? Un string, que es lo que va a imprimir por consola. Entonces, veamos un caso más específico. Entonces vamos a hacer un ejercicio del taller. Vamos haciéndolo para que ustedes entiendan un poquito más. A ver, desea encontrar cuánto dinero le pagarán en intereses, cuánto dinero le pagarán en intereses a su amigo Pedro. Si paga la totalidad del préstamo que le hará en 3 semanas y Pedro le cobrará intereses simples diarios, necesitamos saber cuánto le va a pagar en intereses. Entonces, primero, aquí esto no importa por ahora, va a ser que es tipo público. Ahora, aquí podemos especificar cualquier tipo de dato, incluso objetos. Nosotros podemos regresar objetos, podemos regresar lo que queramos, pero necesitamos especificarle a Java que va a regresar. En el caso de nosotros vamos a regresar un double, porque vamos a regresar intereses. ¿Ve? La cantidad de dinero que vamos a pagar en interés. Entonces, digamos que un tipo double, aquí pues, podría ser un tipo float, o si saben que van a trabajar con enteros, un tipo int. Después el nombre del método, aquí le vamos a decir amount, cantidad, interest, bueno, intereses es fax, fix, esto es más malo para el inglés. No, este no es. Ah, intereses. Ah, intereses, dinero, inglés. Ah, no. Bueno, como sea. Vamos a decir aquí amount tax. Yo creo que tax es interés. No estoy mal. Impuesto, bueno, tenemos que decir. Y aquí, ¿qué le tenemos que ingresar? Entonces aquí le vamos a ingresar el préstamo. Entonces, money, digamos que money, que sea un tipo, bueno, aquí tenemos que especificarle de qué tipo
es el parámetro y aquí le decimos el nombre del parámetro y aquí double y aquí lo separamos por coma, los parámetros que necesita los separamos por coma y qué más, el préstamo y los intereses. Entonces, vamos a poner aquí tax, double tax. Eso es lo que necesitamos para que él nos devuelva cuánto se gasta en intereses. Y aquí adentro simplemente sería, eh, van a ser 3 semanas, eso ya sí lo tenemos definido, y va a cobrar intereses por día. Entonces, una semana tiene 7 días, vamos a hacerlo así. Entonces, sería money, a ver, vamos a poner un double tax, total tax, sería, son 3 semanas y vamos a cobrar intereses por día. Entonces, sería los intereses, sería 3 por 7, tiene una semana. Uy, por el dinero que nos prestan. Y esto aquí, para devolver para devolver el tipo que nosotros tenemos que devolver, tenemos que hacer una palabra que se llama return. Esto es como retornar, devolver lo que nosotros queremos devolver. Total tax. Tranquilos que lo vamos a entender. Vamos a tener tiempo para entender todo esto. Sí, creo que sé que están un poquito perdidos, pero aquí ya vamos a ver más a fondo qué es todo esto. Entonces, vamos a quitar esto de acá. Y ahora, ¿cómo llamamos este método de tax? O sea, nosotros necesitamos llamar el método que nos calcula cuántos intereses le va a cobrar Pedro a Juan. Entonces, aquí adentro, ya que tenemos esto de pedir los datos por consola, vamos a pedirlos. Entonces, vamos a pedir ingrese el dinero eh, prestado. Entonces aquí, money. Esto siempre nos van a pasar un tipo string, entonces necesitamos que sea el tipo string. Aquí money, después vamos a volver a pedir eh, ingrese los intereses. Y aquí lo mismo. Perfecto, ya tenemos el dinero y los intereses. Ahora necesitamos que nos los calculen, pero antes de eso vamos a convertir este tipo string a double. Entonces buscamos en internet cómo hacer eso. Parse string double. Ya. Este es así. Entonces aquí double, pongámosle aquí money, parse, o sea, money parseada, y aquí tax parseada, para poder convertir los strings, o sea, string es una cadena de caracteres para poder convertir este string a un tipo flow decimal. Entonces aquí ponemos money, aquí le pasamos la variable que nosotros deseamos convertir. Entonces, si ustedes ven aquí, están usando un objeto, una clase que se llama double y el objeto de B y el método de parse double que tiene esa clase, que esa clase nos ayuda a nosotros a convertir un tipo de lo que sea a double. Si se deja, pues tiene que dejarse. Por ejemplo, el string se deja, pero tiene que tener pues una estructura. Si nosotros, por ejemplo, le pasamos un hola mundo, obviamente no nos puede convertir eso a un decimal. Y aquí le pasamos tags. Y ahora ya tenemos los parámetros que necesitamos para esto. Entonces vamos aquí, vamos a decir double total tags.
y va a ser a que para que él sepa de qué método estamos hablando, tiene que ser de la clase, entonces nosotros le decimos this, que es como esta clase que nosotros estamos usando, o sea, esta clase de esta misma clase. Aquí él sabe que es como de la clase Scanner, ¿cierto? Pero si nosotros decimos de nuestra clase, entonces es la clase en la que estamos, que es como this, y ahora sí y ahora aquí le pasamos lo que nosotros queremos pasarle, que es money parse y tax parse. Listo. Y aquí pues ya podemos imprimir. Aquí podemos decir, uy, aquí me... El total pagado en intereses es, y aquí ponemos más total tax. Ya vamos a ver esto a fondo para que no, para que les quede claro. Entonces aquí, a ver, tengo un error. Cerrado, cerrado. Error class, es esto. Ah, no puede ser referenciado. Ah, ya, bueno, pues, te lo explico qué es eso. Es que me toca. Ahora sí. Ok, listo. ¿Qué pasa aquí con esto que puse aquí? Esto de static es para decirle al usuario que este método puede ser llamado sin crear un objeto de esa clase. O sea, ¿cómo así? Por ejemplo, este parse double es un método estático porque miren que yo nunca creé un objeto de la clase double. Pues yo nunca dije como algo así como new double. Pero yo puedo llamar este método porque este método es estático. Los métodos estáticos son métodos que se pueden llamar sin necesidad de crear un objeto de la clase. Entonces vamos a adquirir el dinero prestado, 33 vamos a poner 3000, 3000, ingreso los intereses, así le 0.15, bueno, eso es mucho, 0.7, pues eso es 0.70, eso es el 70%, el 7%, y ahí nos dice el total, uy, esperen, tengo mal un cálculo, 3 por 7 se vendría siendo el total de intereses, aquí me faltó eh, eh, tax, si no estoy mal, un error de cálculo, a ver, 10.000, a ver si uno saca exactamente, y el 1% de 10.000, que serían 100, 21, pero eso es por días, 21.000, 1.000, sí, ahí dan porque son 10.000, sí da, no debería dar como, eso por día son 100, no, por día son 1.000, sí, entonces 21.000, sí, ahí da, y qué montón de intereses. Listo. Ahí ya tenemos el ejercicio hecho con métodos y pidiendo datos por consola. Ahora vamos a ver esto a fondo para que ustedes no me confundan. ¿Alguien entendió?
¿O quién ha entendido de los que estamos? Ah, bueno, solo se salió Dani. Alejo, ¿cómo le fue con eso? ¿O no está prestando atención? Alejo no está. Bueno, Lau, ¿cómo vas? Mm. Supongo que un poquito perdida. Bien, ¿Ah? bien. Bien, ¿la Sí. cogiste? Ah, bueno, no, perfecto. Entonces, pues veámoslo aquí de poquito. Primero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Necesitamos hacer el ejercicio, pero pidiendo datos por consola y usando métodos. Entonces, ya sabemos cómo se crean los métodos. Entonces, ahora necesitamos pedir los datos por consola, entonces pidámoslos. Eh, Llamamos a la clase scanner para poder crear un objeto scanner que nos sirva para, sino quedando un poco enredado con el orden de los términos. ¿Cómo que el orden de los términos? Explícame un poquito más eso para yo entender. Entonces aquí creamos un objeto de tipo scanner. Aquí le ponemos este system.in. La verdad no sé muy bien para qué se le ingresa esto, pero bueno, obviémoslo. Pero esto se lo pasamos para que él pueda crear el objeto. Creamos el objeto, imprimimos, ingresa el dinero prestado, después pedimos que nos ingrese el dinero con este método de nextLine del objeto scanner. Después decimos que nos ingrese los intereses, lo mismo, nextLine para que nos vuelva a pedir un dato por consola. Y ahora necesitamos para poder meterle esto al objeto que él nos recibe tipo double y además de que necesitamos que sea tipo double para poder operar con ellos, convertimos los strings a double con este método de la clase double, que le pasamos aquí pues el parámetro vendría siendo lo que el string que vamos a convertir. Entonces va a ser money, nombramos esto como money parse, tax parse, y aquí ya pues calculamos el total tax que vendría siendo un double, que aquí como él nos regresa, aquí nos regresa un double, porque esto es de tipo double, nos regresa un double. Entonces podemos llamar de la clase main sin necesidad de instanciar. Acuérdense que instanciar es como crear. Acuérdense que por ejemplo aquí declaramos una variable y aquí la instanciamos. Aquí es lo mismo con los objetos. Declaramos el objeto e instanciamos. Sin necesidad de instanciar, que es crear un objeto de la clase main, podemos llamar un método que sea tipo estático. Entonces aquí puntamos tax y le pasamos pues el dinero y el interés. Yo sé que interés no se dice así, pero no puede encontrar en el traductor cómo se dice. Y ya imprimimos el total. Pago de intereses es y el total. Entonces, sí, pues si lo cogieron más o menos, entonces vamos a hacer un ejercicio. Les voy a poner a que hagan un ejercicio. Eh, Santi, una pregunta. Dale. Mm, Ah, ¿por qué? Pues tú sabes que, pues hacemos, sí, que, No, no, Alejo me ha preguntado algo. Espera, yo le ah, respondo y bueno, ya, no, ya no, me dale, decís. contéstale a él. ¿Por qué convertir el destinador? Porque, ¿qué pasaría si nosotros operamos con tipo string? O sea, si nosotros cogemos una string y decimos 3 por 7 por money por tax, que es el cálculo que nosotros estamos haciendo, y esto es de tipo string, ¿qué pasaría ahí? Vamos a ponerlo, no sé. Vamos a decirle que esto es de tipo string, esto es de tipo string, y aquí no los convertimos, sino que los pasamos. Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a ver, si no convertimos. Bueno, aquí nos dice, venga, bueno, esto no es necesario hacerlo. Podemos aquí hacerle esto. En vez de money parse y tax parse, que son los convertidos, pasémosle los que no están convertidos. Entonces él nos dice, hey, yo no puedo multiplicar un tipo entero
con un tipo string, para empezar. O sea, yo no puedo hacer una multiplicación de una cadena de caracteres con un entero. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué es eso? Entonces, empezando por ahí. Digamos, si decimos que total tags sea tipo string, no sé, a ver si... Y aquí, string. A ver qué pasaría. Nos da. Nada, mira, él dice que no puede multiplicar un entero, que es este entero, este 7 con la variable money, porque es un tipo string. Ya dice, parece vos que estás queriendo hacer, o sea, me estás diciendo que multiplique una cadena de caracteres, pues una palabra, con un entero. ¿Cómo quieres que haga eso? Entonces, ya si entiendes por qué es necesario que convertirlos. Ahí sí la cogió Alejo. Sí, yo porque es necesario como convertirlos, listo de una. Entonces, por eso es necesario convertirlos de string a double. Y nosotros siempre nos van a devolver string, entonces necesitamos convertirlo a double, sí o sí. Si estuviéramos operando con cadenas de caracteres, más adelante vamos a ver, pues no necesitaríamos convertirlo, pero estamos haciendo operaciones matemáticas, entonces necesitamos datos de tipo número. Ahora sí, Lau, cuéntame. Bueno, pues tú sabes que esta semana pues yo a ti te mandé ese primer punto, ¿cierto? Y ya tenía como bases. Pues según lo que estoy viendo acá, pues tenemos como ciertas diferencias. Yo te pregunto, ¿cómo yo lo estructuré también o sea, es adecuado? Porque pues tenemos ciertas diferencias. Entonces te pregunto si también lo puedo hacer así o estrictamente lo tengo que hacer como tú lo planteas allí. No, como yo les decía ahorita al principio de la clase, la programación es un arte. Entonces, primero fundamental, lograr el objetivo. Si a ti te sale el resultado bien, entonces ya vamos bien. Por ahí vamos bien. Ya lo que habría que discutir es cuál es más eficiente. ¿Sí me entiendes? Porque hay unos que se tardan más, hay unos que se tardan menos, hay unos que consumen más memoria RAM, hay unos que consumen más procesador, esas cosas, pero a nosotros no nos importa eso por ahora. Así que mientras tú resuelvas el ejercicio, no hay ningún problema. O sea, el objetivo es resolver el ejercicio. Hágalo, tú puedes hacerlo como quieras. Ah, bueno, dale, muchas gracias. O sea, por eso les decía, no hay una forma de hacer las cosas. O sea, tú, por ejemplo, cuando trabajas, cuando vayas a trabajar en programación, nadie te va a decir como, mira, es que tenés que hacerlo así, 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 así. No, hay miles de formas de hacer las cosas. Obviamente en el trabajo sí te van a pedir un poquito más de eficiencia y ver. O sea, hay muchas maneras de hacer las cosas, pero hay maneras más eficientes que otras. ¿Y uno cómo determina esa eficiencia? Eso, pues por ahora no tenemos los conocimientos para medir eso. Además de que no usamos cosas que requieran como ese análisis. Todavía no hemos llegado a, a usar cosas del lenguaje que podamos analizar para saber qué es más eficiente o no. Por ejemplo, más adelante vamos a ver algo que se llama estructuras de control, que es para poder hacer ciclos, recorrer cosas. Ahí puede que ya comencemos a ver cómo se puede hacer más eficientemente, digamos, recorrer, para que mires, para que veas lo que te hablo. Por ejemplo, organizar una lista. Eso lo podemos entender. ¿Cómo organizar una lista? En Java hay listas. No, obviamente las necesitamos para hacer cosas. Entonces, si nosotros necesitamos ordenar una lista ascendentemente, ¿cuántas maneras hay de hacer eso? No, pues muchas. Uno puede usar ahí, no sé, un while. Pues hay infinitas formas, pero por ejemplo, hay matemáticos que se inventaron las formas más eficientes de hacer esta vuelta. Y hay algoritmos que existen para eso. Entonces, creo que el menos eficiente se llama Borbol. Eh, Por ejemplo, si en este momento nos sentamos y analizamos el ejercicio que acabaste de hacer con el que yo había hecho,
¿Cómo podemos comparar los dos para saber cuál es más eficiente que el otro? ¿El Es primero que que, corra o cómo podría ser? mira, es que hay una cosa que se llama la complejidad del algoritmo. Y eso uno lo puede calcular matemáticamente. Entonces, para un algoritmo, o sea, nosotros tenemos tanto poder computacional que esta línea de código, eh, nosotros la nombramos como orden uno. Que orden uno vendría siendo como un paso de computacional. Aquí ya nos estamos metiendo a temas más complejos, pero por ejemplo, esto del orden, de la complejidad, es como saber cuánto se va a tardar. Por ejemplo, en el cuadrado se va a tardar la cantidad de datos al cuadrado. Por ejemplo, si hay 3 datos, se va a tardar 3 al cuadrado, que es 9. ¿Sí me entiendes? Hay órdenes que son logarítmicos, hay orden que es n. Entonces, eso nos indica pues la complejidad del algoritmo, qué tanto se tarda. Por ejemplo, recorrer una lista, ¿cuánto se tarda? Así recorrerla normal, n, el número de elementos que tenga la lista. ¿Cuántos pasos va a tener que ejecutar para recorrer la lista? N pasos. Y entonces, por ejemplo, aquí es lo que te decía hay varias formas de organizar una lista. Por ejemplo, el que más se tarda es de orden n al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que si le pasa una lista de n elementos, se va a tardar n al cuadrado elementos en ejecutarse. ¿Sí me entiendes? O estoy hablando un poquito en chino. No, sí, te estoy comprendiendo. Hay otros que son más eficientes. Por ejemplo, este de la burbuja se tarda n al cuadrado, pero hay uno que se llama quicksort, que es una cosa de locos, es una cosa loquísima. Yo no sé quién se inventó eso, pues está loco. Que es de n por logaritmo de n, que es menor a n al cuadrado. Entonces, si vos ves los algoritmos, a ver cómo, es que es difícil de demostrar al momento. Eh, voy, ya va. Vamos a comparar estos dos para que mires. Los dos hacen lo mismo. Eh, los dos hacen lo mismo, que es organizar una lista. Mira, si tú ves el algoritmo de un bubble, de una burbuja, él hace un for dentro de otro for, ¿cierto? No sé si ya has visto for, además que tú ya has visto un poquito de for. Sí, Eh, los bucles, sí. listo. Alejo, no se enrede, tranquilo. Que eso es para explicarlo un poquito a Lau. Pero esto lo vamos a ver más adelante nosotros. Entonces, eh, uno aquí es muy fácil medir la complejidad. Esto es un ciclo for que va desde 1 hasta el número de elementos, ¿cierto? Entonces, esto de for, Sí. ¿cuánto se tarda? Un n. Este for se tarda un n elementos de la lista en hacerse. Mientras que este for es otro n veces. Entonces, esto por cada numerito se va a hacer n veces. ¿Sí me entiendes? O sea, por cada elemento de la lista se va a hacer n elementos de la lista. O sea, yo voy a entrar la primera vez aquí y en el número 0 me va a hacer n veces esto. En el número 1 me va a hacer n veces eso. Y eso se traduce en que esto se va a hacer por completo en n al cuadrado veces. Y uno así lo puede medir. Entonces, por eso el algoritmo de la burbuja es n al cuadrado. Se tarda n al cuadrado de elementos de la lista en hacerse. Entonces, en cambio, si miramos el quicksort, que es lo mismo, que funciona para lo mismo, tú ves aquí el n quicksort y tú solo ves un for. Entonces tú al menos ya sabes que aquí, por lo menos, esto es orden n o un poquito más, pero no puede ser orden n al cuadrado porque no tiene ciclos anidados. O sea, un ciclo dentro de otro. Ah, ok, entiendo. Entonces, pues como para, sí, entonces según lo que entiendo es que un código entre más simple puede ser más eficiente, porque este código está un poco más
como no tiene tantos elementos como el anterior y mira que puede ser más eficiente, entonces Pues no también como, necesariamente. Hay códigos mm, que son más largos en líneas de código, pero son más eficientes que otros que son más cortos. oh, interesante. No necesariamente. Pero todo esto es una rama de la ingeniería de sistemas. O sea, evaluar la complejidad de los algoritmos. Yo vi una materia completa sobre eso. Entonces, pero por ejemplo, para lo que nosotros estamos haciendo es muy difícil medir la complejidad. O sea, por ejemplo, hay cosas mínimas que se pueden hacer como, bueno, no nos metamos en eso. Pero pues más o menos entiendes ahí. Pero por ejemplo, en JavaScript, por ejemplo, a mí me tocó una vez en la empresa, como mirar si un objeto tenía tenía un atributo, ¿no? Lo que te estaba hablando ahorita, los atributos de los objetos. Yo tenía que ver si un objeto tenía un atributo. Y habían varias formas de hacer eso. A ver si lo encuentro. Mira, por ejemplo, en JavaScript, mirar si un objeto tiene un atributo. Hay varias formas de hacerlo. Mirar si eh, esto es indefinido. No te preocupes por la sintaxis de aquí, pero ellos van mirando. ¿Cuál es la mejor? Por ejemplo, aquí alguien preguntó, esto es un foro. ¿Cuál es la mejor forma de preguntar si un objeto tiene un atributo en JavaScript? Eh, My object key igual a undefined o igual a null. Esto es un operador de comparación. De como esto es igual a esto. Y eso me revuelve verdadero o falso. Mirar si simplemente si esto devuelve algo. Entonces aquí le explican a uno, mira, el operador de que incluye no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y la mejor forma de hacer esto es este método que tiene la clase, has on property, como tiene la propiedad tal. Y esta es la forma más eficiente de hacerlo. Entonces mira que hay un montón de formas de hacer las cosas, pero a veces no importa porque a veces es igual de eficiente las varias soluciones o a veces importa. Por ejemplo, yo sé que esto a nivel computacional, esto es una bobada. Pues o sea, la diferencia entre esto de usar este método y usar este, pues es una estupidez. O sea, eso a nivel computacional es nada, eso no lo vas a notar. Pero si, por ejemplo, tú tienes una empresa que tiene 20.000 líneas de código y cada línea de código, entre más eficiente sea, aporta un granito, pues ahí sí te importa que sea un poquito más eficiente. Pero a veces no vas a saber cuál es la forma más eficiente, simplemente es la forma que vos encontraste. Es, más o menos, ¿entiendes ahí? Sí, sí, ya todo claro, muchas gracias. Listo, pero para efectos de nosotros, no te preocupes por eso. O sea, con tal de que logres el objetivo, bien. Listo, entonces ahora yo les voy a dar unos minutos para que hagan el ejercicio, eh, el 2. Es muy pesado para que lo hagan con métodos. Háganlo, intenten el 2. ¿Cómo se siente Alejo para los ejercicios? ¿Se siente que todavía le cuestan los ejercicios? Igual ahorita los vamos a hacer. Intenten el 2. Yo se los voy a pasar aquí por el Meet. Inténtenlo así de esta manera, con métodos y pidiendo datos por consola. Y vamos a ver cómo les va. Les va a dar unos minutos, les va a dar por ahí 10 minuticos. A ver cómo les va. ¿Listo? ¿Listos o no listos? Lau, Lau, Alejo. Sí, todo muy bien. Ah, apenas estás cogiendo el tiro a los ejercicios. Ah, tengo computador, pero listo, no. Dale, Leo, si quieres, entonces durante la semana intenta ver la clase 2 para que entiendas un poquito más sobre los datos y todo eso. En esa clase vas a poder entender.
lo que necesitas para poder hacer los ejercicios. Listo, Lau, tú puedes.
¿Qué diferencia tiene programación a sistemas? Alejo, pero ¿en qué sentido? Pues, ¿cómo así? No entiendo bien la pregunta. ¿Sistemas te refieres a ingeniería de sistemas? ¿O sistemas en qué sentido? O sea, programar a ser ingeniero de sistemas, ser programador a ser ingeniero de sistemas, ok. Lau, en ese ejercicio, eh, si quieren, pueden hacer dos cosas. Pues hacer como que no les dan estos datos y pasar estos datos como parámetros a la función o tomarlos como si ya estuvieran los datos. Y aquí, por ejemplo, digamos, si tomamos esto, sería un método así, pues no recibiría parámetros. Y aquí haces todo adentro, todo lo que ya habías hecho. Y listo. Simplemente aquí lo llamas eh, de esta manera para que te retorne lo que te tiene que retornar y, y ya, y lo imprimes. No, mira que me perdí. Te puedo mandar el código y me puedes explicar mejor. Dale. Pásalo. Y miramos. Pues ya intentaste cómo hacer el método. Ahora lo hacemos. Sí, hagámoslo de aquí. No que como que, no sé, no, me Listo. interiorizo bien. Dale, tranquila. Listo, entonces vamos a borrar todo esto. Y, bueno, solo necesito este de aquí. Listo. Ahora, a ver, control Z. Esto lo quitamos. Eso. Listo, mira, aquí tienes la velocidad final. Bueno, no sé por qué pusiste esto como tipo final, pero bueno. Porque es una constante, pues en este momento, como nos la están dando, pues yo lo Ah, siento como vea, constante. qué organizada. Sigue utilizando cosas que todavía no les he dicho, pero bueno. Mal ahí, pero mentiras, mentiras. No, genial. No me parece muy bien. Listo, entonces, ¿esto cómo lo haríamos? Simplemente escoger esto. Ya sabemos que todos los datos nos los dan. Podríamos hacer dos cosas. Pasar, pues, hacer como que estos datos no nos los dan y pasarlos por acá. O, o, o simplemente tomarlos como que son constantes y ya está. Entonces, aquí no tendríamos que recibir nada para hacer este método. Y aquí vamos a calcular. ¿Esto qué es lo que hace? Ah, bueno, ¿cómo deberíamos nombrar este método, por ejemplo? ¿Qué hace este método? ¿Qué hará? Time to home. Tiempo a casa. Entonces aquí simplemente devolvemos, sería devolver TF. Y aquí simplemente lo llamamos. Sería this. Este es un float. Entonces float. Mm, Y ahora eh, float TF es igual a time to home. A ver, a main punto time to home
Y ya, imprimimos. System.out.println. El tiempo para llegar a casa es R. Así que no lo encuentra. Ah, ya aquí. ¿Listo? Sí, ¿entendiste o nada? Sí, sí, ya interioricé un poquito más. Muchas gracias. Listo, ahí sería eso. O si queremos, pues pasamos estos datos aquí también. Pues podemos pasarlos por acá. Eh, int d, int v, y aquí ya no necesitamos esto acá. Y le pasamos aquí 2030. También no lo va a hacer. O pedimos estos datos por consola también. Pues, o sea, el ejercicio como tal sí sería este. Aunque sí me parece, uy, perdón, aquí es 430. Sí me parece que es más óptimo pasar estos datos por acá que por aquí. ¿Para qué? La idea de los métodos es que sean lo más utilizables posibles. Entonces aquí podemos utilizarlo más. Entonces podríamos llamarlo con otros datos. Y ya, ese sería el ejercicio. Ahí ya lo que un poquito más. Sí, dale, muchas gracias. Listo, entonces, ¿cuál otro habías hecho? El 4, ¿cierto? Sí, sí, sí. Dale, intenta entonces el 4 a ver si ahora sí ya la cogiste. Bueno, Y ya dejamos hasta ahí, que ya hoy di bastante teoría.
Luego, si quieres, pásame el código y lo miramos acá. Dos contra y todo. Ah, pues. Dice que contra y todo. Oh, a ver, a ver. Mm, Ah, pero ahí falta. Falta otro pedacito. Ya te lo mandé ahí. O te lo vuelvo a copiar y pegar todo completo, para que no nos enredemos. A ver, yo miro. No, tranquilo. Mm, Ahí está. Listo, mira. A ver, les cuentan 5.000. A ver, el ejercicio es, Jaime quiere saber el porcentaje total que pierde sobre su salario al mes, sabiendo que cada que hace una compra le quitan 5.000 pesos. Entonces, digamos, si Jaime tiene 100.000 y hace dos compras al mes, ¿qué porcentaje está perdiendo? O sea, sería 5.000 por 2, 10.000, y 10.000 de 100.000 son el 10%, ¿cierto? Sí. Listo, entonces mira, vamos a hacerlo así, aquí, sería, ponle a no sé qué, aquí me falta 10.000, el número de compras 2, bueno, aquí qué pasó, 100.000, bueno, igual hay 1.000, 100.000, 2, mira que no da, ¿sí ves? Porque esto me está, me está haciendo un error en el cálculo. Yo estoy calculando sobre 9.000. ¿Ves? Sobre 90.000, no sobre 100.000. Entonces aquí, si quieres ver el salario final, que supongo que es lo que quieres hacer aquí, entonces sería hacer esto. Ah, después de hacer el cálculo total. Ahí sí, el salario final es 90.000, pero el porcentaje es descontado, es el 10%. ¿Sí ves? Porque, ¿qué es lo que estás haciendo acá? Que estás restándole las compras y estás eh, haciendo el cálculo del porcentaje sobre el salario restado. Y lo que necesitamos es el porcentaje sobre el salario total, o sea, sobre el salario completo. ¿Sí me entiendes? No. No. O sea, No. mire, digamos, dejémoslo como está ahora. Uy, ya me fui muy atrás. A ver. Mm,
Listo. Entonces estamos de acuerdo de que si el salario es 100.000 y yo hago dos compras, debería descontarme el 10%, ¿cierto? ¿Sí o no? No Sí, estamos de sí, acuerdo. sí. Entonces, mira, 100.000. Y yo hago dos compras al mes. Mira, me está diciendo que el porcentaje descontado es 11%. Ajá. Y eso es porque estás haciendo el cálculo sobre 90.000, no sobre 100.000. Ah, ok, entiendo, entiendo, entiendo. O sea, si lo que quieres decir aquí es el salario, aquí lo que tú quieres decir es el salario final, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que haces es que este cálculo de acá lo haces después de que, este cálculo de acá lo haces después de que ya hayas calculado el porcentaje. Para que Ah, así, ya, ya, ya entendí. para que Sí. así haga el cálculo sobre el salario total y no sobre el salario descontado. Ah, ok, ok. Entendí, entendí. Y ahí sí ya. Eh, Ah, listo, listo. Aquí rápidamente, ¿cómo metemos esto en un método? Cogemos esto. Bueno, esto no deberíamos de. Vamos a organizar esto. Aquí vamos a poner esto acá. Aquí. Percentage. Creo que se llama percentage. Eh, Le voy a escribir en inglés. Percentage. Sí, percentage. ¿Cómo pronuncia eso? Percentage. Percentage. Genial. Aquí. Y eh, esto tenemos que pedirlo por consola. Entonces. Aquí. Esto lo pedimos por consola. Esto lo pedimos antes de ejecutar el método. Y ahora aquí que le metemos. Entonces, ¿esto que necesita? Necesita el salario. eh, esto es de acá. Aquí vamos float. Float. ¿Y qué más necesita? Ya. Tan. Y esto aquí. Y aquí necesitamos devolver. eh, bueno, no volvamos nada. Dejamos que eso nos haga todo. Entonces aquí no sería que nos devuelve algo, sino que aquí cuando no nos devuelve nada ponemos void. Cuando no devuelve nada ponemos un void. Entonces digamos que le imprima por dentro lo que tiene que imprimir. Y aquí ya decimos, podemos aquí simplemente llamar el método. No tenemos que igualarlo a nada. Main.saca. Y aquí le pasamos esto. Salary. Esto es de acá. Ah, no, esto también lo necesita esto. Les, les. ah, 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 ¿Esto qué es? Está nombrado Ay, oh, madre. A ver, estoy aquí y estoy acá. Ah, Vale, total for. No se inicializada. A ver.
Lo hace aquí dentro. Entonces aquí hagamos esto así. Pues no lo pasamos. Así. Esto aquí no lo necesitamos. 1002. Uy, no nos imprimió lo último. Lo borramos. Ahí lo borramos. Lo borré. El porcentaje. Final descontado. Esa es. Uy. Uy, 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 uy. Total F. Ujú. Listo, ahí está. Eh, bueno, ¿entendiste lo que estaba haciendo más o menos? Sí, sí, sí. Ya más Listo. o menos lo estoy interiorizando. Sí, es de a poquito. Pues, eso es complicado. Aquí organizar esta vuelta porque me estresa el desorden. Esto aquí así. Pum, 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 pum. Paquete. Esto va acá así. Esto así. Esto acá así. Esto lo mismo. Ah, taque, 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 taque. Acá no veo bien. Ya estamos perfectos. Listo. Entonces, pues pedimos los datos y ya después se los metimos al método. Y ya que el método adentro hace él mismo hace la impresión. Nosotros si queremos podríamos aquí retornar pues los valores, imprimirlos acá, pero pues eso ya es como uno quiera. Pero ya eso es todo. Pues ya aquí a ti te falta el quinto, intenta hacer el punto 5 e intenta como repasar los ejercicios reintentarlos hacer con métodos para que lo vayas interiorizando. Ah, listo, dale. Tengo una pregunta con el void. Dime. Eh, o sea, lo que logré entender es que el void me permite que no se haga un retorno, ¿cierto? Eh, sí, pues no es que permita, simplemente quiere decir que no lo va a hacer, no va a retornar nada, que el método no Ok. nos va a regresar nada. ¿Y uno en qué momento hace eso? ¿Cómo sabe que puede usar void o que si necesito que me haga un retorno? ¿Uno cómo sabe eso? Pues eso depende de ti y pues del ejercicio. Pues por ejemplo, si yo te digo, haz un método que me devuelva el porcentaje final. Obviamente tú ya sabes que aquí tienes que devolverlo, sí o sí. Pues float y aquí en vez de imprimir, retornas ¿cómo se llama? Total F. Y aquí pues sabrías que aquí te devuelve el total, entonces podrías aquí float, total F, lo igualas y aquí ya tienes el valor y lo imprimes. Pues aquí abajo lo imprimes y bueno, y toda esa carreta. Pero, o sea, depende pues de lo que tú quieras hacer. Pues aquí como era muy flexible el ejercicio, como lo que me importa es que interioricen como los métodos, pues para que también vieran lo que es un void, pues aquí sabemos que vamos a imprimir adentro las cosas, entonces no hay necesidad. Más adelante, pues cuando veamos programación orientada a objetos, pues si usemos métodos de objetos y atributos de objetos y todo eso, va a ser un poquito más claro cuando se usa un void y cuando se usa un que nos devuelva algo y todo eso. Porque esto es, pues, o sea, esto está pensado para la programación orientada a objetos.
Entonces está pensado para hacerlo de una forma, sino que aquí lo estamos simplemente utilizando de manera como si fueran funciones, que nos hagan cosas. ¿Sí me entiendes? Ah, bueno. Sí, sí. Dale, dale. Te entendí. Muchas gracias. Listo, va para la grabación.